Este texto que leímos es un canto que cantaba así la iglesia hace 2000 años. Un canto a Cristo, ¿verdad? Celebrando que Dios se despojó de su gloria, vino a nosotros, murió en la cruz y fue exaltado hasta lo sumo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Estamos repasando juntos el credo de los apóstoles, ¿verdad? Y creo que tenemos una filmina para ver ahí el texto del credo de los apóstoles y ver un poquito más claro lo que voy a tratar de explicar. Estamos entrando al segundo párrafo del credo. El segundo párrafo, el credo tiene 3 párrafos. El primer párrafo ya lo vimos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Ya? Esos fueron 3 domingos, 3 diferentes sermones que estuvimos hablando sobre eso. Ahora entramos al segundo párrafo, que es el más largo, el más extenso, y tiene que ver con Jesucristo. Es el que dice más contenido, es el que tiene más palabras, más renglones, y se refiere al Hijo, a Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque el cristianismo existe gracias a la fe en el Hijo, ¿verdad? Si el credo quedara solamente en el primer párrafo, ahí no está definido qué es. Ahí puede ser judaísmo también, puede ser Islam también, puede ser creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Hasta ahí no está definido. Pero ya en el segundo párrafo se define lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Específicamente cristiana. Se especializa pues el mensaje cristiano. Tiene que ver con Dios, sí, tiene que ver con Dios, pero no en general, no así como Dios en general, Dios como el ser supremo de los filósofos, o Dios como el altísimo de todas las religiones, ¿verdad? No, tiene que ver con que ese Dios, ¿verdad? Ese Dios general, ese Dios altísimo de todas las religiones, ese Dios invocado con muchos nombres, el Dios, el que es el ser supremo, decimos nosotros, insistimos y lo hacemos con vehemencia, que a ese Dios se le conoce verdaderamente a través de Jesús. Que es por Cristo que nosotros conocemos verdaderamente a ese ser supremo. Verdaderamente a ese Dios lo conocemos por Cristo. ¿Sí? Y no por cualquier otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, los actos de Cristo, las actitudes de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, su ascensión, su señorío, todo son operaciones de Dios en nuestra historia. ¿Y por qué decimos Jesucristo? ¿Verdad? Jesucristo. Ya ven cómo ahora están prohibiendo algunos nombres. Están poniendo una legislación para que a nadie le pongan Satanás y que a nadie le pongan Lucifer, ¿verdad? No, Michael Jackson, ¿verdad? Que no le pongan ningún nombre a los niños, ¿verdad? Entonces se ha dado el caso que nadie le pone Jesucristo, ¿verdad? ¿De dónde salió este nombre? La construcción del nombre Jesucristo nos habla de una persona cuya identidad no puede ser contenida simplemente por un hombre común y corriente, Jesús de Nazaret. Pero también nos da testimonio de alguien que no es sencillamente el Verbo eterno, el Mesías, el Hijo de Dios en los cielos, sin que tenga conexión alguna con nuestra humanidad. Por eso insistimos, Jesucristo. A mí siempre me gustaría que todos los cristianos usáramos la palabra Jesucristo con 2 mayúsculas,
mayúscula en la J y mayúscula en la C. Aunque fuera una sola palabra, un poquito de un error gramatical, pero una verdad teológica. No es solamente un hombre, Jesús, pero tampoco es solamente Dios, allá el Hijo de Dios en los cielos. Se trata de Jesucristo. Y en su nombre, ahí va el mensaje. Al decir Jesucristo, estamos proclamando el Evangelio. ¿Verdad? Ese es el Evangelio. A ver, dime tú qué crees. Bueno, te voy a decir que creo. Jesucristo. Estoy diciendo que el Dios eterno de las alturas ha venido a nosotros en un hombre concreto y sencillo, de pies descalzos, que se llamaba Jesús. Dios nos ha visitado, ¿sí? Dios ha entrado en la historia de la humanidad y la ha partido en dos, antes y después de Cristo. Dios no ha preferido manifestarse a nosotros en grandes generales que realicen magníficas campañas de conquista por la fuerza de las armas. La revelación de Dios no está ahí. Dios no ha querido manifestarse entre nosotros por medio de algún filósofo que tenga profundas palabras y que nadie le entienda lo que dice. La revelación de Dios no está ahí. Dios no ha escogido darse a conocer por medio de la riqueza material que poseen unos cuantos privilegiados en el mundo, que son los multimillonarios de la tierra. No, Dios escogió revelarse en un contexto de sencillez, de pobreza, de mansedumbre, en Jesús de Nazaret. En su condición humilde, en su vida simple, en su corazón de ternura, se abren de par en par las ventanas de la casa de Dios. Y uno puede mirar a ver cómo es Dios en realidad. Y uno puede participar también de la vida de Dios. Estamos entonces diciendo que al decir Jesucristo, estamos hablando de un Dios que se hace humano. Un Dios humano. Y esta creencia es verdaderamente revolucionaria, escandalosa y pretenciosa. A lo mejor van a decir, el pastor se anima a decir eso porque aquí nada más somos unos poquitos y ya no. Pero no, quiero que sepan, por esa cámara de video sale lo que se dice aquí al mundo entero. Y animo al hermano que lo maneja, ¿verdad? Al hermano Eli, porque he recibido algunas cartas y comentarios y mensajes que dicen: gracias por poner esos sermones, nos han servido, nos han ayudado. Una esposa de pastor, creo en Carolina del Norte, que estaba agradeciendo a quien yo no conozco personalmente, ¿verdad? Pero comentaba: gracias por estos sermones. Entonces fíjense, me animo a decirlo aquí y también me animo a decirlo al mundo entero. Y si hoy en la noche se presenta el caso, lo digo también. Es una declaración escandalosa, revolucionaria y pretenciosa. Estamos diciendo, ¿verdad? Incluso difícil para muchos cristianos digerir esta idea. Dios se hizo hombre. Dios se hizo ser humano. Es difícil incluso para nosotros, ¿verdad?, pensar en todo lo que significa eso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la condición humana, conocemos la condición humana, ¿verdad? Cuando nos truena la rodilla, cuando nos duele la espalda, cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos tristes, ¿verdad? Esa es la condición humana, ¿verdad? La condición de dolor, de limitación, de tristezas, angustias, de pues todo lo que es, de que se le vaya el sueño a uno. Qué feo, ¿verdad? Cuando se le va el sueño y quieres dormir, ya no puedes y estás cansado, pero no te puedes dormir. Esa es la condición humana, ¿verdad?
Es decir, que Dios se hizo hombre, es decir, que Dios participó en nuestra condición. El emperador de los cielos adoptó la forma de un esclavo. El tremendo poder de Dios se nos hace accesible a todos por medio del toque de la mano sencilla y humilde de Jesús. Por medio del toque, aunque sea de rozón y aunque sea sin que él se dé cuenta, del borde de su manto. El borde del manto de Jesús. En Jesús, Dios ha probado y ha tomado parte de los dolores de la humanidad. Dios sabe lo que es sufrir. Y fíjense cómo Jesús es diferente a Job. Ustedes conocen la historia de Job, el sufriente Job. Un día que quieran ver un poquito el retrato del dolor, lean a Job, ¿verdad? Un hombre que sufrió, ¿verdad? Su vida es sufrimiento. Pero es distinto, porque ahí en Job, Dios solamente contempla el dolor de Job. No, en Jesús se trata de vivir en carne propia el dolor, sufriendo los dolores más agudos de la humanidad. Dios ha participado de dolencias físicas, emocionales y espirituales. Dígame un dolor, Dios lo ha tenido en Jesús. Dios ha tenido el dolor de todo tipo. Un Dios que sangra, un Dios que tiene que escapar de gobiernos tiranos, Dios que tiene que convertirse en refugiado extranjero, huyendo a otro país, Dios que soporta hambre, Dios que soporta tentaciones, Dios que llora ante la desfachatada insolencia de la muerte expresada en la tumba de un querido amigo, Lázaro. Dios que se tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. Dios que experimenta la traición por parte de uno de sus más allegados amigos. Díganme qué dolor lo ha experimentado Dios en Jesús. En medio de la maraña de sinsentido, en medio de la caótica combinación de voces y sonidos que llenan nuestra existencia, Dios ha pronunciado su palabra. Su palabra se ha hecho hombre y nos ha dicho que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos quita las culpas pasadas, presentes y futuras. Dios nos sana por dentro y por fuera. Nos reincorpora a la identidad de ser su pueblo, sus hijos y sus hijas. Y también Dios nos presenta desafíos. Nos dice, sígueme. Nos dice, ven conmigo. Cambia tu vida. Nos dice, arrepiéntete. Deshazte de lo que tienes. Dáselo a alguien más. Y ven y sígueme. Nos da misión, nos da sentido de existencia, ¿verdad? De valor en la existencia. Pero fíjense, porque a lo mejor todo lo que dije no le suena lo suficientemente escandaloso, porque sí hay escándalo aquí. Un escándalo porque a lo mejor puedo perder incluso mi trabajo como pastor, pero no tengo miedo. Miren, porque así como decimos que Dios se hizo hombre, cuando decimos Jesucristo, también estamos hablando de un hombre divino. No solamente de un Dios humano, sino de un hombre divino. De la misma manera que creer que Dios se hace hombre en Jesucristo, hay un escándalo en creer que en Jesús la humanidad alcanza su divinización. Y es un escándalo también igual de grande, porque se trata de un hombre, Jesús de Nazaret, que tiene la asombrosa capacidad de perdonar pecados.
un hombre, Jesús de Nazaret, que puede resucitar muertos. Un hombre que pisa las fuerzas demoníacas que habitan entre las olas del mar embravecido. Es el hombre Jesús. Es un hombre que le devuelve las esperanzas al que ya no tiene esperanza. Y eso es lo que hace Dios. Es un hombre que dignifica a las mujeres y que las hace ser compañeras en su lucha por el reino de Dios. Es un hombre que vence a la muerte, un hombre que decide tener la última palabra de la historia y que esa última palabra es la alegría de amar. Sí, estamos hablando de un hombre que ha subido al cielo, un hombre que se ha sentado ni más ni menos que a la derecha del Todopoderoso Dios Altísimo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero ahí no acaba todo, porque también creemos que no solamente ese hombre ha hecho todo esto, también creemos que por la fe en Jesucristo nosotros recibimos, nos salpica como a los perritos que están abajo de la mesa cuando hay banquete, ¿verdad? A todos los perritos les alcanza, ¿no? El huesito ya chupado del pollo, o la manejera de la pizza, ¿verdad? El bordecito, aunque sea algo ahí que alcanzan los perritos, las migajas alcanzan. A nosotros también nos alcanza. Nos ha abierto la puerta, nos comparte a todos la misma posibilidad de entrar a formar parte de la familia divina, a compartir con nosotros la naturaleza divina. Todos podemos participar de la naturaleza divina gracias a Jesucristo. Lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:4. Que llegáramos a ser nosotros participantes de la naturaleza divina. Por eso, cuando decimos yo creo en Jesucristo, estamos invitando al mundo entero a que crea. Cuando el ser humano se encuentra confundido por los dilemas de la existencia, cuando parece que no hay salida ni esperanza, y cuando las opciones de la sociedad son más turbias y no ofrecen verdaderas soluciones, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando las fuerzas de la muerte nos engañan, tratando de hacernos creer que más dinero significa más felicidad, esa es una mentira. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de esa mentira. Y cuando la enfermedad nos afecta de tal manera que nos apaga la alegría de vivir, nos deshumaniza, nos degrada, nos aísla, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando las garras del pecado y los implacables mecanismos de la culpa nos atrapan y no nos permiten alzar nuestras alas y alcanzar las alturas que nos corresponden por la vocación de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando el miedo a la muerte nos hace vivir como esclavos y pensamos esa mentira de que si trabajamos más y más vamos a lograr vivir mejor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso respondemos con este maravilloso credo. Dios nos presenta hoy la misma invitación a creer y vamos a responder. Vamos a decir, yo creo en Jesucristo. Amén. Yo creo en Jesucristo.
aquí con nosotros hoy, con su poder de salvarnos y de darnos perdón. Vamos a tratar de cantar todos. Dice así. Yo creo en Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que Él murió y resucitó, creo que por todos pagó, y creo que está aquí con nosotros hoy, con su poder de salvarnos y de darnos perdón. Yo creo en ti, Señor, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste y resucitaste, creo que por todos pagaste, y creo que estás aquí con nosotros.